Si la persona entró ilegal, se acoge el TPS, se lo dan. Existe lo que se llama el Advance Parole, que es un permiso para tú salir, viajar y entrar otra vez a los Estados Unidos y como que curar esa entrada parte ilegal. ilegal. Entonces, si entras de esa manera y digamos que estás acá y te casaste con un residente, con un ciudadano, te casas con un ciudadano, entonces puedes aplicar a la residencia dentro de los Estados Unidos. Entonces, va a depender de cada caso, si la persona está casada con un ciudadano, con un residente, o si tiene otro beneficio, o aplicó a un VAWA, aplicó a una visa AT, a una visa U, una petición familiar que lo pidió un hermano hace, no sé, 15 años atrás y ya está disponible la visa, entonces puede, y entró legalmente. Entonces hay que ver si la persona puede hacer el ajuste acá o tiene que hacer un proceso consular, va a depender de cada caso en particular. Pero sí te da un estatus legal y pudieras llegar a un camino a la residencia por otro tipo de peticiones. Ingrid, tú como abogada de inmigración, ¿tú sí crees que se vaya o lo ves muy pronto para que nosotros estemos pidiendo un TPS después de este desastre? Después de todo este desastre en Venezuela que hemos estado viviendo, el terremoto y todo esto, han surgido unas nuevas preguntas y quizás esa duda de ver si nosotros los venezolanos podemos aplicar nuevamente al TPS. ¿Por qué debería de ocurrir esto? ¿Cómo se pudiera lograr? ¿O qué tendría que pasar? Además de todo este tema, voy a estar tocando otros puntos importantes para todos los hispanos que queremos venir legalmente a los Estados Unidos. Para eso tengo como invitada a Ingrid Lloyd de Peregonza. Bienvenida. Abogada de inmigración, ¿no? Correcto, sí, gracias por la invitación. Bueno, un placer estar aquí contigo y toda tu audiencia. Ingrid, además eres venezolana. Estábamos hablando de eso, de Caracas. Correcto. Esto, lo del TPS, muchas personas que estábamos hablando de lo que en las redes, pues todo este movimiento después del desastre que ha pasado, ha surgido nuevamente esta petición. Yo no sé si todavía se ha sometido o no, porque todo confunde en las redes. Sí. Bueno, sí, ha salido otra vez a la palestra el hecho de que existe la posibilidad por este desastre natural, que es una de las condiciones que deben darse para una posible solicitud de un TPS. Una de ellas es la situación que exista en el país como anteriormente existía y por eso no los dieron anteriormente a los venezolanos en el año 21, luego en el 23, al igual que para otros países, ¿no? Que era por la situación y la condición del país, más que todo la situación política social del país. Ahora en este momento estamos ante esta tragedia tan terrible que ha ocurrido y es el doble terremoto que ocurrieron en Venezuela. Entonces, esa es otra de las posibilidades para emitir un TPS y es que exista un desastre natural como son los terremotos y que esa situación sea de tal magnitud que es la que ya vemos en televisión, el estado de La Guaira y otras ciudades, pero siendo La Guaira la ciudad principal, el estado principal. Donde, bueno, imagínate, más de 3.500 muertos, creo que ya hay más. ¿Quién sabe cuántos más habrá? Bueno, lo que dicen, ¿no? Porque también vamos a estar claro que a veces las cifras las esconden sí, tiene que haber más. Tiene que muchísimo más. Imagínate, la población que había en ese estado y está devastado completamente. Entonces, y muchas personas confunden qué es el TPS y qué es el parol. O sea, como para que la gente también entienda un poquito qué realmente es el TPS y ¿por qué pudiera surgir esta nueva ola? Bueno, el TPS, que es una protección temporal, como su nombre lo indica, es un medio legal que emite el gobierno, donde le permite a ciertos ciudadanos de determinados países, por determinadas razones, como son desastres naturales, como es la convulsión, el estado político-social que puede existir, una guerra que puede existir en un país. Entonces, esas personas que están acá, se les permite, si cumplen con los requisitos que establece esta regulación, es decir, que tengan determinado tiempo ya aquí en los Estados Unidos, que puedan demostrar que son personas que no tienen delitos y que cumplan, porque generalmente te ponen un periodo. Si tú te acuerdas cuando ponen el TPS, por ejemplo, el último del 23, te decían los que estaban presentes, creo que era el 31 de diciembre, de julio, perdón, del 2023. Exacto. Entonces, los que cumplan con esos requisitos, bueno, pueden optar por este beneficio temporal. Lo bueno del TPS es que te da un estatus legal. Todo aquel que haya entrado, bien sea con una visa y se quedó, uno que entró por la frontera, pero se acoge al TPS, si es aprobado, eso le da un estatus legal que le abre la puerta a un permiso de trabajo. Entonces, así te lleva un permiso de trabajo. Correcto, sí. Te abre las puertas porque no todas aplicaciones y peticiones te dan permiso de trabajo.
Pero un TPS sí, porque el gobierno te está diciendo, ok, debido a esta situación en tu país de origen, estoy sacando estas regulaciones, si tú cumples con ellas, vas a poder estar, fíjate que cuánta gente hay para Centroamérica, ciertos países, personas que tienen con TPS más de 20, 25, no sé cuántos años, un montón de gente con años con los TPS. ¿Y del TPS se pudiera brincar a la residencia? ¿O es que siempre te vas a quedar con ese estatus temporal? Bueno, el TPS como tal no te va a llevar a una residencia que te va a decir si usted tiene, bueno, depende cómo redactes la norma, pero los que hay no te permiten a través de ese camino obtener la residencia, pero sí al tener un estatus legal. Y hay varias posibilidades. Okay. Si la persona entró ilegal, Uh-huh. se acoge el TPS, se lo dan. Existe lo que se llama el Advance Parole, que es un permiso para tú salir, viajar y entrar otra vez a los Estados Unidos y como que curar esa entrada parte ilegal. Uh-huh. Entonces, si entras de esa manera y digamos que estás acá y te casaste con un residente, con un ciudadano, perdón, te casas con un ciudadano, entonces puedes aplicar a la residencia dentro de los Estados Unidos. Entonces, va a depender de cada caso, de si la persona está casada con un ciudadano, con un residente, o si tiene otro beneficio, aplicó a un VAWA, aplicó a una visa AT, a una visa U, una petición familiar que lo pidió un hermano hace, no sé, 15 años atrás y ya está disponible la visa, entonces y entró legalmente. Entonces hay que ver si la persona puede hacer el ajuste acá o tiene que hacer un proceso consular, va a depender de cada caso en particular. Pero sí te da un estatus legal y pudieras llegar a un camino a la residencia por otro tipo de peticiones. Ingrid, tú como abogada de inmigración, ¿tú sí crees que se vaya o lo ves muy pronto para que nosotros estemos pidiendo un TPS después de este desastre? Bueno, todavía está pendiente en el limbo el TPS Okay. que tienen los venezolanos hasta ahora. Claro, fue revocado, Y estuvo hasta noviembre, Uh-huh. pero el juez, ya sabemos que el juez federal había dicho que esa revocatoria Yo me era perdí ilegal. porque uno se despierta y de repente, sí. Es impresionante cómo se ha manejado ese tema y yo creo que muchos viven angustia. Es horrible, sí. Porque en menos de 24 horas creo que pasan 2 sustos o una celebración. Sí, inmigración es una ley muy dinámica, cambiante, eso constantemente está cambiando y como dices tú, hoy estamos hablando de esto y a lo mejor cuando lleguemos a la casa en la noche, bueno, ¿qué pasó? Pasó otra cosa, ¿no? Pero este TPS del 21 y del 23 finalmente está en la Corte Suprema de Justicia, a ver qué decide la Corte. Pero ya está el antecedente del TPS para los haitianos y para otro grupo, que están diciendo que sí, que ¿Y tú sí crees que entonces revocar. se puede abrir esta brecha nueva para los venezolanos? Pienso que después? sí, porque tienes que cumplir con los requisitos para que se pueda dictar este tipo de regulación, esta figura del TPS. Y Venezuela en este momento cumple con ese requisito. O sea, ya veníamos con esa situación político-social del país, ahora aunado a esto, imagínate. Igual la misma situación debería ser reconsiderada en este momento para los venezolanos que ya están aquí, independientemente de la situación del TPS. Y es que los que están acá, que están en un proceso de deportación, que tienen un asilo afirmativo con UCIs, o que tienen algún otro tipo de peticiones, bueno, hay que considerarlo, es una cuestión humanitaria. O sea, el que puede aplicar TPS es el que está aquí. Sí. No es que van a venir de Venezuela para aplicar Depende de TPS. cómo sea redactada la norma. Ok. Pero en este momento te exigen los que están aquí, le vamos a dar una protección, un estatus legal, si cumples con estos requisitos. Claro, porque yo me imagino que hay personas que están, vamos a poner el caso de que alguien vino a visitar a un familiar, pasa esta tragedia, su hogar estaba justo en esa zona, fue derrumbado, es válido, ¿no? Para poder... Es un argumento porque es un desastre natural. Es un terremoto que, bueno, acabó prácticamente con todo y sí cumple con los requisitos. Ahora es una cuestión, lo que pasa es que todo esto tiene que ver, ya sabemos, con cuestiones políticas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las políticas del Ejecutivo? ¿Cuáles son las normas que están regulando ahora? Entonces, lamentablemente es un momento que desde el punto de vista político y de regulaciones, en realidad no se quiere que la gente se quede, esa no es la orden. No, la orden sí, es todo claro. lo contrario, es que no queremos Vamos que te a- quedes, sino que la gente se vaya. Sí. Entonces, por todas las vías, a ver cómo la gente la podemos sacar de alguna manera si no está legalmente en el país. Entonces, Yo en mi desconocimiento, cuando
no había ni pasado creo que un día de la tragedia y comienzo a ver a los abogados de inmigración ya hablando del TPS, pues mi reacción fue, ya va. No creía que era el momento como para abarcar este tema, sino vamos a concentrarnos primero en la ayuda humanitaria que se necesita. Pero también me pongo del lado de las personas aquí que pudieron haber perdido su hogar estando aquí y el miedo después de quedar en un estatus no legal o viniste a visitar, lo que usted estaba comentando. Entonces, ahí es en donde viene mi desconocimiento. Yo creo que muchos también dijimos, hey, no, se están pasando ya pidiendo un TPS, ¿no? No, pero sí es uno de los supuestos para que haya un TPS, puede ser. Y es lo que tú dices, una persona que si ya iba a regresar o lo deportaron, bueno, como la situación trágica que pasó, los que fueron deportados ese mismo día. Sí, lamentablemente. Una cosa terrible, ¿no? Bueno, yo tuve que, mis padres estaban aquí de visita, pasa esta tragedia y por supuesto la aerolínea no volvió a abrir los vuelos, no sé qué, pero la I-94 se la firmaron porque ahora la entrada nueva para los venezolanos no es más de 30 días, al menos que el oficial lo decida, ¿no? Entonces, pues mis padres dijeron, tenemos que regresar sí o sí. Era invertir nuevamente en un ticket de avión o invertir en la extensión de la I-94, que también quiero hablar un poquito de eso, porque entre yo estaba averiguando qué tan rápido también puede obtener la persona una respuesta a la extensión de la I-94 y arriesgar tu estatus legal. No, eso es, nadie sabe, lamentablemente. Se supone que debería ser un procedimiento rápido. Y la persona obviamente debe pedirlo antes de que se venza, o en situaciones ya como esta, que bueno, si se te venció, si justo fue el día que tú te ibas y entonces te cancelaron el vuelo, son circunstancias ya extraordinarias, excepcionales que se presentan. Pero sí se puede ver afectada su visa, porque yo tengo entendido... No, porque no debería. Okay. O sea, todo eso es discrecional. Cualquier petición que tú hagas a cualquier agencia de inmigración y a cualquier juez de inmigración, generalmente es algo discrecional, va a depender de cada caso en particular. Claro, y debería evaluar, obviamente, las circunstancias del caso, ¿no? Cada caso. Pero en esta situación yo no creo. Si uno dice no cree, pero el miedo de mis padres era, no creo, pero ¿y sí? No debería. Es como cuando la pandemia, ¿no? Ok, exacto. La pandemia, más o menos. Que tú ves que la gente no fue afectada por esa situación. Y hubo gente que se quedó bastante. Sí. Y bueno, de ahí creo que después de la pandemia surgió el parol, ¿no? El parol humanitario, hubo un parol humanitario y el TPS el 23. ¿Qué diferencia hay entre el TPS y el parol? Porque yo también me confundo un poquito. Sí. Bueno, el TPS ya te dije que es la figura esta que te va a permitir temporal. Si estás acá y existe esa situación en el país, bien sea por desastre natural, por cuestiones de guerra, por cuestiones X de condiciones del país, se va a dar. El parol es el documento que te dan pueden haber varias situaciones. Si tú te presentas con tu visa en el aeropuerto, te van a inspeccionar, te van a revisar y si cumples con todo, no hay ningún problema, pues te admiten y te dan tu I-94. Exacto. Y tienes una visa para entrar y en tu periodo específico que te den. En cambio, si tú entras, hay varios paroles. Por eso es que también hay que distinguir. Hay muchos paroles. Todo el mundo se enreda con todo esto. Hay muchos tipos de paroles. Entonces, pero si vamos a conversar del que viene por la frontera. Si tú vienes por la frontera, cruzas la frontera. Y al momento de cruzar la frontera vienes huyendo de tu país por X y Z porque te están persiguiendo, generalmente vienen a pedir asilo. Si eres de Centroamérica, cruzas la frontera porque en Nicaragua los problemas que existen allá, o viene un mismo venezolano por la situación que había en Venezuela antes del terremoto y está pidiendo ayuda, pero porque su vida corrió peligro, estaba perseguido, estaba amenazado. Al entrar, se supone que deben hacerle una entrevista de miedo creíble. Si pasa esa entrevista de miedo creíble, esto era hasta hace poco, porque quieren cambiar un poco la situación, pero hasta ahora es así. Entonces te hacen esta entrevista, si tú lo pasas, generalmente el oficial decide, o te da el parol, que es la autorización para tú poder entrar por un periodo determinado. Generalmente antes te lo daban por 6 meses, hasta por 1 año, puede ser por 2 meses, para que tú entres, pero simultáneamente generalmente te ponen en la corte de inmigración. Entonces lo que te están diciendo es, lo voy a dejar entrar porque usted pasó esta entrevista, parece que pudiera tener hechos que le hacen creíble que puede tener un asilo,
para que usted vaya y se defienda y presente cualquier solicitud que usted crea conveniente frente al juez de inmigración. Si no te ponen con el juez, entonces igual puedes hacer el asilo, pero un asilo lo que llaman afirmativo, que es con la oficina de inmigración. Porque en la corte ya sería defensivo, porque te vas a defender de los cargos que te está poniendo el oficial. Y es que tú no eres ciudadano americano, que tú entraste el día tal ilegal, que no tenías parol, que no tenías visa y por eso... ¿Y qué es mejor? ¿El afirmativo o...? No, eso va a depender de qué documentación recibiste. Wow. Si tú estás puesto en corte, no puedes presentar un asilo afirmativo porque la jurisdicción para conocer ellos deciden si es el de juez. una vez te ponen en corte o en es algo facultativo, es algo de ellos. Es lo que a ellos les parezca. A veces no te dan ningún parol, sino que te dan la I-220A. Afortunadamente, en el caso de los cubanos, ese documento que está en discusión por la manera como están redactadas las normas acá en la ley de inmigración y la ley de ajuste cubano, si el cubano tiene un parol, él tiene una gran ventaja que no tienen los demás nacionalidades, las demás nacionalidades, y es que se puede acoger a la ley del ajuste cubano que lo lleva a la residencia. Entonces, por eso tú ves la discusión entre lo que es la I-220A, que si es un parol, que no lo es. ¿Los lleva solo a la residencia o también pueden optar por la ciudadanía? Si eres residente, una vez que después pasa el tiempo, exacto, aplicas a tu ciudadanía si cumples con los requisitos también. Entonces, entonces este es un tipo de parol. También existía el otro parol, que era el parol que también le daban, que era para Nicaragua, para Venezuela, para Cuba, para Haití, que era otro tipo de parol humanitario, y era que le permitían cualquier persona acá, ciudadana, podía solicitar, someter un parol y traerse una persona de uno de estos países, presentar un affidavit donde decía que le va a ayudar económicamente, va a ser responsable por aquella persona, y si era aprobado, como de hecho fue aprobado para muchas personas que entraron, les daba un permiso de trabajo, ya entraban legalmente con un estatus, ¿no? Que era tenía un parol humanitario, le permitía trabajar, esos eran por 2 años. Pero entonces, bueno, con todo esto que ha ocurrido, esos paroles, algunos antes de vencerse los 2 años, fueron revocados también. Entonces viene ese problema, ¿y ahora qué hago? Bueno, si el parol que también fue impugnado en las cortes, ¿no? Entonces, todas estas medidas que ha tomado el Ejecutivo han sido todas impugnadas. Entonces, algunas están pendientes, otras ya han decidido, pero es la manera como han acabado con este parol humanitario. ¿Tú crees que por ese movimiento tan grande de tanta aprobación de ese tipo de parol cuando pasó todo esto, es que ahora se están viendo más afectadas las leyes por todo el tipo de inmigración que vino a surgir, que se dio tan libre, por decirlo así, que aprobaron mucho? Sí, es lo que te decía, que lamentablemente no hay un término medio. Entonces, o abrimos las puertas para que pase Raimundo y todo el mundo, para que pasen todos, o ahora somos muy estrictos, entonces es tan estricto que tú dices, wow, ¿por qué? ¿Por qué tan estricto? ¿Por qué todo el mundo contra la espada y la pared? Cuando hay otros medios. Y la situación en inmigración es que el tiempo es el mejor amigo del inmigrante. Son procesos que no es de un día para otro. Entonces, si tienes una petición familiar, eso te va a tardar dependiendo de quién es el familiar que te está solicitando, pero eso va a tardar un tiempo. Lo más inmediato son los esposos, hijos menores, y sin embargo eso toma tiempo. Entonces, tienes que aprovechar ese tiempo. Entonces, hay gente que tiene muchas posibilidades. Lo importante es que la gente se asesore. Porque un caso parece, tú sabes, como que un cliché de la cuestión, pero ningún caso es igual. Un detallito te cambia. No, y a mí me impresiona, todo el mundo habla del asilo, pero hay tantas oportunidades para estar legalmente en Estados Unidos, y las nombraste, que es la VAWA, la visa U, que van más o menos relacionadas, ¿no? Sí, la visa U es cuando eres víctima de un delito, de un crimen, te atracaron, te golpearon, cualquier situación de esa que eres víctima, y el VAWA, por ejemplo, es cuando hay violencia doméstica, ¿no? Yo pensaba que era al revés. La VAWA es la de violencia doméstica. Uno de los delitos para la visa U también puede ser violencia doméstica, pero el VAWA se caracteriza por eso, porque un ciudadano, un residente, te agredió y eres víctima de violencia doméstica de esas personas. Tengo entendido que también el secuestro, o sea, va como Sí, tiene, tú sabes, tiene su requisito. Aparte de esas, que otras hay que las personas legalmente pudieran... Las peticiones familiares, que son importantes. Desde, lo que pasa es que dependiendo de quién es el que te está pidiendo, si eres un familiar inmediato o no lo eres, si el que te pide es un ciudadano o un residente, si entraste legalmente o no,
o entraste por la frontera, de qué país también es importante, ¿no? Porque hay países como México que tardan muchísimo por el volumen de peticiones que tienen, China. Entonces todo eso va a variar porque cada caso es distinto, pero sí hay muchas posibilidades, muchas vías. Está la vía del asilo que lamentablemente en estos tiempos pues no es muy esperanzadora. ¿Por qué no? Porque lamentablemente es muy bajo el porcentaje de asilos que son aprobados, ¿no? Sí. Y con todos estos cambios obviamente ya son sumamente exigentes en cuanto a los requisitos del asilo. Y hay muchas personas que lamentablemente no se asesoran al entrar y dejan pasar el tiempo, pasó el tiempo y hay personas que yo atiendo, le hago consultas y al día de hoy ya fuesen ciudadanos. Pero no de la desinformación. Nada. Correcto. No hay mucha desinformación, hay muchos abogados que prometen también muchas cosas a los clientes y se les pierden. O sea, se ha visto muchas cosas con esto del asilo, ¿no? Sí. Y yo creo que también esta parte del asilo se ha puesto más riguroso por lo mismo. Bueno, lamentablemente fueron mal guiados, inventaron, se crearon historias, entonces... Sí. Mucho fraude. Mucho fraude, esa es la palabra. Mucho fraude y he tenido casos así. Tuve un caso de una venezolana que, insólito, parecía de película. Ella llegó, le dieron un parol, la pusieron en corte y tenía su audiencia preliminar, la primera audiencia. Ella pidió que se la pusieran por internet, se la pusieron y ella contrata a un abogado, un presunto abogado. Bueno, el abogado le dice que, bueno, el día tal vamos a estar en el video, conéctese en este link, va a estar el juez, el abogado fiscal, su abogado y ella. Efectivamente la señora se conectó, tenía todo armado, la bandera de Estados Unidos, un escudo, no sé qué, un juez con la toga y todo, el abogado fiscal y su abogado. Bueno, el juez le otorgó el asilo. Okay. Le dijo que tenían que pagarle una fianza y darle el dinero a su abogado, $3,500, imagínate. Que le dé a su abogado por una fianza que estaba pendiente, que había que pagar. Bueno, imagínate, la pobre señora que no sabía nada de esto. Sí, porque le vas a estar tú pagando la fianza al abogado. Bueno, que le dé dinero para que el abogado vaya y le pida una fianza mientras se tramita todo. Bueno, el cuento es que la señora a los 3 días le llega una orden de deportación en ausencia porque ella nunca se presentó a la audiencia. Wow. A todas estas ella va a la oficina, nos contrata. Yo le digo, bueno, lo primero que tienes que hacer es correr y denunciar a esta persona. Ella tenía afortunadamente las transferencias que hizo del dinero, el WhatsApp tenía mensajes de la persona, el nombre de la persona, copia de la licencia, era supuestamente de California. Va y cuando fue a la policía le dijeron, mira, esto es una banda que hay que están haciendo fraude por todo el país. Y sin importar que puedan deportar a alguien. Sí. Y el proceso de la deportación, porque también, bueno, ya tenemos mucho tiempo con este tema de lo de ICE, de cómo se llevan a las personas, y a veces es por eso. Sí. Porque no te presentaste en juicio y sin saber, y estás saliendo de tu casa, es de noche y se te olvidó prender las luces, te para un policía y ahí ellos tienen todo el récord. Ellos pueden buscar toda la información de las personas. Si tú tienes una orden de deportación va a salir en el sistema. Si todas estas agencias están conectadas, ellos pueden ver esos récords, ICE, CBP, UCIS, la misma corte, ellos tienen toda esta información. Récords del FBI, todo esto lo tiene. En ese caso, para que ellos puedan, o sea, la policía te retiene y luego llama a ICE, ¿o cómo es ese proceso? Bueno, depende. A veces está ICE, que son los que tienen los operativos y agarrando directamente a las personas, pidiéndole documentación. O también puede ser que te pararon por un ticket de tránsito, te comiste la luz, qué sé yo, una violación de tránsito y te para la policía, pero depende del estado. Ellos están trabajando conjuntamente con la policía del estado y puede ser que la policía los llame, como se ve que se ha hecho y lo vemos en la televisión, llamando a ICE porque la persona no tiene documentos. ¿Qué es lo peor que puede hacer una persona que haya intentado un estatus legal y que no, por ejemplo, esta señora que no compadeció o sea, ¿qué es lo peor? ¿Cómo pueden hacer para evitar no ser deportados? Sí, bueno, ella en el caso de ella, le pedimos una moción para reabrir el caso porque fue víctima de un fraude. Y el juez le reabrió el caso
y le dio su audiencia para el año 2028, creo. Y en el caso de los que le Pero dan tienes miedo, que buscar un abogado, porque si no buscas un abogado se quedó firme hay gente que yo he orden. escuchado que le dan miedo cuando les lo citan, entonces que si Sí. tienen miedo de comparecer allá, de que se los van a agarrar, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, fíjate, siempre asesoría legal es lo mejor. Te voy a poner un caso de ayer, Ok. fresquito. Es una muchacha venezolana, periodista ella. Ella presentó su asilo con UCIS. El año pasado fuimos a su entrevista con UCIS. Por toda la situación que había con la pausa en las decisiones, no le habían emitido desde junio del año pasado la decisión del asilo. Wow. Esta semana le llega una notificación de UCIS que es una referral notice, que es una notificación refiriéndola a la Corte de Inmigración, que dice la comunicación generalmente te dice que no es una negativa del asilo, no te dice que sí ni que no, sino que te está poniendo frente al juez de inmigración para que tú defiendas tu caso con el juez. Entonces esta muchacha, ella me llama y dice, wow, tenía años acá y tiene méritos para su asilo, ¿no? Porque tiene argumentos buenos. Claro. Es una periodista, entonces, bueno, no le deciden el caso, la pone en corte ahorita, pero no solo eso, sino que ahora la orden es, vamos a adelantar las audiencias, si son por allá el 28, 29, en el año 29, vamos a adelantarlas, o te voy a poner en la corte, no decide UCIS los casos, sino que te pone en corte, o si te lo niega igual te manda a la corte, y las audiencias te las están dando ya para una semana, 2 semanas, en el mismo mes. Ella la acaba de recibir y la audiencia es ahora a fin de mes. Entonces, ella lo que tú estabas diciendo, Sí. ella aterrada, pero no, yo no quiero ir a ¿Cómo la corte, yo no prepararse, puedo, no? yo no... ¿Qué me aconsejas? Le digo, tienes que atender a la corte. Si tú no vas a la audiencia, te ponen una orden de deportación en ausencia. Sí, porque estás incumpliendo. Exacto, tú tienes que ir a la audiencia y tienes que buscar un abogado. ¿Qué es lo máximo que puede ocurrir? Bueno, porque no todo el mundo tiene para pagar un abogado. Estas asesorías son costosas, ¿no? Y bueno, imagínate la situación en que están los inmigrantes, pero lo más que puede ocurrir es que tú vayas a tu audiencia, la primera audiencia, y si tienes suerte, le dices al juez que te acaba de llegar la notificación de la audiencia, que no tienes en este momento un abogado, que te dé chance para contratar a un abogado. Lo más probable es que te den una nueva audiencia. Antes te la daban para dentro de 2 años. Ahora te las están dando 1 mes, 2 meses otra vez. Búsquese su abogado ya y defiendas. Entonces, es que por todos lados se Sí. están cambiando las reglas del juego. No, bueno, yo me he ido enterando, pues, todos tenemos personas cercanas que así lo agarró ICE, que así después lo soltó, Sí. que así no sé qué. Y los que se quedan, yo no tenía el conocimiento tampoco, me enteré fue hace nada, de que los familiares tienen que encargarse de hasta del agua que toman, de las llamadas, de todo en esos centros. De todo, sí. Se supone que depende cómo la gente entró, o sea, lo que haya entrado ya solo indocumentado por la frontera, pero generalmente si la persona había entrado, bueno, fíjate que ellos están buscando por todos lados. Si tú llegaste a enterar con un parol y tú te habías comprometido a atender a esta persona que tú trajiste y pediste con ese parol, ahora vas a tener que rendirme cuentas. O sea, la persona de que entró, eso es verdad, que se hizo responsable de esto también puede ser deportado si en algún momento Bueno, no. Si, por ejemplo, tú trajiste a alguien Ok. con el parol y eres responsable económicamente de él mientras la persona se estabiliza, pero siempre vas a ser responsable. Al igual que cuando pides a alguien tienes que presentar una affidavit support, Exacto. tú eres responsable de esa persona. Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Preguntando, o sea, la idea es que ahora en las entrevistas igual te van a preguntar quién fue el que te, ¿cómo se dice? El que te postuló, el que te postuló, sí. el patrocinador. Patrocinador, El que te patrocinó. exacto. ¿Quién fue el que te patrocinó? Exacto. Ok, ¿cuánto gana esta persona? ¿Te ha ayudado? ¿Qué es lo que tú has obtenido? ¿Tú has tenido algunos beneficios, algunas ayudas del gobierno? ¿Por qué si se supone que esta persona era el que te iba a ayudar? Entonces empiezan a averiguar quién era. O si es una persona que ha traído 20 más, como era el fraude que estaba también al inicio, ¿te acuerdas? Entonces empiezan a buscar por todos lados. Porque lo que se está buscando es dónde está la falla, dónde está la trampa. Porque si hiciste trampa, no tienes derecho a ningún beneficio. Y como ¿verdad? patrocinador también te puedes ver implicado legalmente. Eres responsable por si esta persona comete algún crimen o algo, falla. Bueno, ya desde el punto de vista penal no lo creo, salvo que sea ¿verdad? ¿cómo se dice? Que lo ayudó en el crimen, ¿no? Claro. Pero sí tiene responsabilidad económica y financiera, porque ese fue el compromiso. Por Es parte del supuesto. contrato que firman. ¿Qué vía legal
tú pudieras decir como abogada de inmigración, hoy en día, que está bien difícil, sería como que la más segura. Va a depender de cada quien. Lo más seguro es que no hay nada seguro. Mira, fíjate tú, antes de toda esta situación, quizás lo menos complicado, digamos, era si tú, por ejemplo, entraste con una visa y te quedaste, pero resulta que aquí te casaste con un ciudadano americano o tienes un hijo ciudadano mayor de 21 años, te pide esa persona, por ser un familiar inmediato, bien sea porque eres el padre o porque eres el esposo o la esposa de un ciudadano, podías hacer, o se puede hacer lo que se llama un one step adjustment, y es que presento la petición familiar, la I-130, presento la I-485, que es el ajuste de estatus, y todo eso lo puedes hacer dentro de los Estados Unidos por tu entrada legal y porque estar casado con un ciudadano o tener un hijo ciudadano que te está pidiendo, te permite, como quien dice, te perdona o te cura esa estadía, overstay de la visa, ¿no? La estadía de más del tiempo de la visa, si no tienes delitos y ese tipo de cosas. Entonces eso era como que algo que tú decías, bueno, esto es relativamente menos complicado que los otros casos, porque cada caso varía. Pero ahora no es tan sencillo así. Entonces ahora empiezan a averiguar, pero ¿qué hay aquí? Pero ¿cuándo entraste? ¿Cuál era tu intención cuando tú entraste acá? Tu intención era quedarte, entonces hiciste fraude, porque tu visa para venir como turista, como lo indica la visa, es de turista, no es para que te quedes. Entonces, si tú venías y te trajiste, ¿cuántas maletas te trajiste? Te mudaste, sí, porque venías, exacto, porque venías aquí con la intención entonces de que tu hijo que estaba aquí, que es ciudadano, cuando te pida, te quedaste aquí, te vas a ajustar acá. Entonces tú venías, ya hay un fraude por allí. Claro, hay perdones que te permiten... Sí, yo sé que hay un perdón de hay la varios, estadía si sí, te pasas. Hay varios tipos de perdones, va a depender de cada caso, pero todo eso tarda, es lo que te decía. Son peticiones que UCI tarda años en decidir. Entonces, eso era una de las situaciones quizás más fáciles. Un mismo cubano, por ejemplo, que entraba, bien sea porque entró legalmente con una visa, o bien porque lo pidieron con el parol humanitario aquel de Cuba, Venezuela, Nicaragua, o bien porque cruzó la frontera y le dieron un parol, o con el CBP-1 le dieron el parol. Si no tiene ninguna situación que lo haga inadmisible, y de acuerdo con la ley de ajuste cubano, al año un día se puede ajustar y puede obtener su residencia. Pero entonces viene el problema, ¿cuántas peticiones están pendientes? Yo tengo varios casos con CBP-1 que ya tienen casi 2 años esperando una residencia, pero además están en corte. Entonces no hay decisión, pero si él cumple con los requisitos, este señor no tiene delito, este señor entró con un parol, tiene su permiso de trabajo, ha estado más de 1 año en un día, no tiene ninguna causal de inadmisibilidad, ¿por qué no le deciden su caso y por qué no le dan su residencia, ¿no? Entonces, bueno, pero volvemos a lo mismo, es una cuestión de política del gobierno. ¿Cuál es la orden ahora? Bueno, no queremos que se queden, sino que se vayan. Entonces, empezamos a buscar las 5 patas al gato, como dice uno, ¿verdad? ¿Dónde hay alguna falla? Donde hay una falla. Y hablando un poco de las fallas, bueno, yo no juzgo, cada quien tiene su historia y están los indocumentados, son las personas que quizás hasta tienen 10, 15 años, no sé cómo le hacen. Sí. Yo no pudiera vivir sintiendo que me están persiguiendo todo el tiempo. Hay personas que son como fantasmas. Sí. Que nadie sabe que existen. Pero para esas personas también me gustaría preguntarte cuáles son sus derechos, a pesar de que estés indocumentado, porque siento que también es importante en el momento que se dé algún caso, ellos sepan cuáles son sus derechos. Sí, bueno, el hecho de que estés indocumentado o que vengas acá de turista no significa que van a violar tus derechos humanos, ¿no? O tu debido proceso. Se supone que siempre vas a tener el derecho a que oigan tu caso ante un juez de inmigración. Si te detienen, bueno, vas a tener derecho a que te den una audiencia para ver si calificas para una fianza. Va a depender de cada situación también, volvemos a lo mismo, pero el que es una persona que es una persona decente, de buena moral, de buenas costumbres, deberían ser respetados sus derechos, obviamente, que lamentablemente es algo que no estamos viendo, porque igual te detienen, bueno, si detienen hasta los ciudadanos y residentes. ¿Y por qué se da eso con los ciudadanos y los residentes? Bueno, porque te llevo porque te llevo, pues es una cosa que tú dices. Primero chequear bien ellos la pueden documentación. chequear, Okay. Y la persona debería pedirle chequee los récords, yo soy ciudadano, soy residente, yo no tengo ningún problema. Así como chequean que tú no tienes documentos, así pueden ver que tú sí los tienes. Claro, por supuesto.
Pero bueno, va a depender bueno, y a lo mismo, la idea es que tú tengas un número de personas detenidas y ver cómo estas personas, bueno, las podemos deportar. Pero siempre tienen que tener una orden judicial, ¿no? Para poder Bueno, entrar, si estás dentro de tu casa sí, claro, ¿no? claro, deberían tener una orden policial. Pero, Tienen que tener algo en mano como decirte, mira, Claro. nos compadeciste esto y esto. O sea, creo que sí, esa sí, parte... o sea, no deberían entrar a tu casa de manera abrupta como lo hacen, que tú ves que llevan arrastradas a las personas, no deberían hacer eso. ¿Un antecedente penal cerraría completamente las entradas a este país? Dependiendo del tipo de delito. Del caso. Sí, pero si es una felonía, es bien difícil. Ok. Pero si es un delito menor, va a depender también del tipo de delito menor y cuántos existen. Entonces, hay que analizar desde el porque una cosa es el aspecto penal criminal, donde tú cumples tu condena y tú dices, bueno, ya yo cumplí con mi pena, pagué mi multa, si tenía que estar detenido o preso por X, 1 año o 2 años, whatever, lo que sea, ya yo cumplí con mi condena. Y desde el punto de vista penal, ok, no tienes ningún problema. Pero cuando te vas al ámbito migratorio, las consecuencias son distintas. Independientemente de que tú hayas cumplido desde el punto de vista penal, criminal, no tengas nada que pagar porque ya cumpliste con tu condena. En el aspecto migratorio hay que analizar. El oficial al momento y el mismo juez al momento de otorgar un beneficio tiene que analizar qué tipo de delito se cometió, hace cuánto se cometió, es un delito contra la moral y las buenas costumbres, cuál es el carácter moral que tiene esta persona. Exacto. Entonces, obviamente una felonía ya terrible, No. ya esto está Y estando difícil. aquí, si lo cometen y estás en tu proceso también, se puede ver afectado, me imagino. Sí, siempre te vas a ver Siempre. afectado. Incluso si eres residente Ujú. y cometes una felonía y quieres hacerte ciudadano, te va a descalificar, obviamente. Lo mismo aplica también, creo, si no mal recuerdo, la parte de child support. Sí, esa Si es no otra. se cumple, ¿no? Porque esa es parte de la buena moral y las buenas costumbres. Si tú eres una persona que no cumples con tus deberes, entonces tú no eres un buen ciudadano. Y si no eres un buen ciudadano, no te queremos en este país. Entonces, una de tus obligaciones es que tú respondas por tus hijos. Entonces, bueno, obviamente. Sí, es que te va a afectar. O que paguen los impuestos. Total, también. Es que contigo, Sam, nunca se metan. Los impuestos, eso es Sí. tan importante para todo estatus migratorio, Sí, me imagino. Hasta los mismos ciudadanos aquí. Todo el mundo, claro. Es algo Entonces, federal. Y es tu deber como ciudadano. Exacto. O aunque no sea ciudadano, igual tú ves que las personas hagan el ITIN number ese que llaman, Ujú. y con eso pues pagan sus impuestos aunque no tengan un estatus. Pero eso da fe cierta de que tú eres una persona que cumple con sus deberes, sus obligaciones. Tú como abogada de inmigración, para ir cerrando, se me pasó el tiempo rapidísimo. Rápido, La son verdad. muchas cosas. Sí, es demasiado este tema. Me gustaría tenerte nuevamente quizás para abarcar más a fondo quizás otro punto, Claro, porque cómo el no. tema migratorio es muy, Súper muy amplio. grande, Y súper amplio. cambia cada rato. Y Mañana a lo cambia. mejor la noticia es otra. El podcast no, o sea, hay que hacer otro. Tú como abogada de inmigración, Ingrid, como venezolana, como latina, como hispana, ¿qué consejo le darías a las personas hoy en día con todo este tema migratorio? Bueno, primero tener calma, no desesperarse, pero es difícil, ¿no? La gente se aterra. Yo veo a las personas aterradas, llorando, y es entendible porque es tu vida, es tu futuro, es tu familia, tus hijos, tu esposo. Pero hay que tener calma, hay que buscar las alternativas. ¿Qué plan puedes tener tú? Como, no todos los casos son iguales. El hecho de que al vecino, al amigo, a fulano le pasó algo no necesariamente es tu situación. Pero tienes que buscar la asesoría de un abogado, porque inmigración es tan dinámico, es tan cambiante. Un detalle te cambia el caso completamente. Lamentablemente, esta cantidad de personas que llenan papeles y ayudan a hacer trámites, a veces lo que hacen es complicarle y dañarle los casos a las personas. Entonces, después que tú estás hundido en esa situación, sacarlos de allí cuesta mucho tiempo y dinero también. Entonces, la recomendación es eso, cálmate. Hay que ver cuál es tu situación específica, tu caso particular, y busca la asesoría de un abogado experto en materia migratoria. Ustedes ofrecen, obviamente, el servicio de inmigración, planes o cosas que puedan agilizar a las personas, porque sabemos que, bueno, económicamente hay personas que quizás no tengan tanto. O sea, ¿hay algo que en esa parte? Sí. Esta es la oficina de Pregonza de los abogados. Estamos en Miami, en Lejeune Road con la 7.
Ahí nosotros atendemos todo tipo de casos de inmigración. Hay también facilidades de financiamiento, no sé exactamente los detalles, pero si llamas con muchísimo gusto allá te vamos a asesorar en el departamento de finanzas. Y sí, damos consultas, incluso gratuitas, y ayudamos también muchas facilidades de pago en el sentido de dar tiempo, ¿no? Va a depender obviamente de la premura del caso, Claro. pero lo ideal es que la persona se haga asesorar por un abogado. El número de nosotros en la oficina es el 786-650-0202, si nos quieren llamar por alguna consulta, algún tipo de asesoría, y pueden visitarnos, allá le vamos a revisar su caso, y bueno, es eso, es buscar un abogado que te asesore y vea tu caso específico y llevar la documentación, porque a veces entonces vas a una consulta y llegas con las manos vacías. ¿Y cuándo llegaste? Y pierden ese ¿Y tiempo. qué te pasó? Bueno, no sé. Bueno, no puedes asesorar a la persona de manera apropiada. Entonces, llevar toda la documentación que tú tengas para que se te pueda dar una asesoría apropiada, ¿no? A tu caso. Sí, tienen que dejar de tener miedo, lo que tú dijiste, primero calmarte y buscar asesoría legal. Sí. Porque como el caso que comentaste, cuando buscas por fuera puede ser peor para un inmigrante. Lamentablemente. Bueno, Ingrid, gracias por estar aquí. Toda la información va a salir. Espero que les haya servido este episodio y gracias por tenerte nuevamente. No, claro que sí. Gracias por la invitación y ojalá podamos ayudar a mucha gente. Claro que sí. Para eso es este contenido. Claro que sí. Gracias, muchas gracias. Hasta otro episodio. Bye, bye.